Bienvenidos a Historias OVNIs. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y dale a me gusta. 17 de abril de 1966, 4:45 de la mañana. Condado de Portage, Ohio, Estados Unidos. La oscuridad del amanecer envuelve los caminos rurales del noreste de Ohio. El ayudante del sheriff Dale Spaur, un oficial de 32 años con 7 de servicio, conduce el coche patrulla 13 por la ruta 224. Su compañero, Wilbur Barney Neff, de 36 años, dormita a su lado. La radio crepita con estática. La temperatura del aire, según los registros meteorológicos de esa fecha, es de 7 grados Celsius. El cielo está despejado y la visibilidad es excelente. 15 minutos después, estos dos hombres se convertirían en los protagonistas de una de las persecuciones más documentadas e inexplicadas de la historia policial estadounidense. Una persecución que abarcaría 2 estados, atraería la atención de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y cambiaría para siempre la vida de todos los que la presenciaron. Esta historia ha sido reconstruida a partir de informes policiales oficiales, registros de control de tráfico aéreo, relatos de periódicos de abril de 1966, el proyecto Libro Azul, caso 10.384, y el testimonio documentado de docenas de testigos. «Barney, despierta». Spaur empuja suavemente el hombro de su compañero. Neff abre lentamente los ojos, estirándose en el asiento del copiloto. «¿Qué hora es?», pregunta soñoliento. «Las 5:15, casi fuera de turno», responde Spaur, girando el volante para evitar un bache. Según el informe policial oficial del departamento del sheriff del condado de Portage, fue entonces cuando recibieron su primera llamada, a las 4:45 de la mañana, del operador Robert Wilson. «Coche 13, tenemos un reporte de una mujer del condado de Summit. Vi algo extraño en el cielo. Estén atentos», dice Wilson con voz cansada. Había sido una noche larga para todos. A las 5 de la mañana, según la cronología precisa de los eventos, reconstruida a partir de los registros de la central, Spaur y Neff reciben otra llamada. «Coche 13, busquen un vehículo abandonado en la ruta 224, aproximadamente a 1 milla al oeste de Atwater», informa Wilson. «Entendido, central, nos estamos moviendo», responde Spaur. Neff despierta, ajustándose la gorra del uniforme. No saben que en pocos minutos sus vidas se dividirán en un antes y un después. El coche patrulla, un Plymouth Fury de 1966 con motor de especificaciones policiales, se detiene detrás del vehículo abandonado. Sus faros iluminan un Ford Galaxy cubierto de rocío con la puerta del conductor abierta. «Voy a revisar el interior», dice Spaur al salir. El frío aire de la mañana le quema la cara. Enfoca la linterna hacia el interior. Vacía. Las llaves están puestas. Un juguete de niño y un bolso de mujer están en el asiento trasero. «Barney, revisa el maletero», le grita a su compañero. Neff se dirige a la parte trasera del coche e intenta abrir el maletero. Y es entonces cuando, según los informes oficiales, presentados la mañana del 17 de abril de 1966, ante el supervisor de turno, el teniente William Rutkowski, ocurre algo inexplicable. «¡Dale!». La voz de Neff suena extraña, tensa. Spaur se gira y ve a su compañero inmóvil, mirando hacia la línea de árboles al sur de la carretera. «¿Qué pasa, Barney?». Spaur se acerca a su compañero, y entonces lo ve. En el informe policial oficial número 66-103-D, escrito a mano por Spaur y firmado por él a las 8:45 de la mañana de ese mismo día, el objeto se describe así. «Al principio pensé que era el reflejo de luz de alguna fuente, pero luego me di cuenta de que el objeto se dirigía hacia nosotros desde la línea de árboles. Ascendía suavemente desde detrás de la colina. Tenía un diámetro aproximado de 13 a 15 metros y una altura de 4,5 a 6 metros. La forma parecía 2 placas colocadas una junto a la otra. La superficie era metálica, plateada. Una luz muy brillante provenía de abajo, tan brillante que resultaba doloroso mirarla. El objeto emitía un zumbido,
similar al funcionamiento de un transformador eléctrico bajo una carga pesada. Neff, en su propio informe presentado por separado esa mañana, confirmó cada detalle. El objeto flotaba justo encima de nosotros a unos 30 metros. Pude ver su estructura. Era un objeto sólido y metálico. Tenía una protuberancia en la parte superior, como una antena o una cúpula. La luz de abajo pulsaba a cierta frecuencia. El zumbido me llegaba hasta los huesos. Podía sentir la vibración en el pecho. Dios mío, ¿qué es eso? Neff, según lo que Spaur recordó en una entrevista de 1967 con Nicap, retrocedió. «¡Sube al coche! ¡Ahora!», gritó Spaur. Corrieron hacia la patrulla. El objeto seguía flotando sobre el coche abandonado, iluminando la zona con una luz blanca brillante. Según la transcripción oficial del despachador, publicada en el Ravenna Record Courier el 18 de abril de 1966, Spaur se comunicó con él a las 5:07 de la mañana. A continuación, una transcripción textual de este histórico intercambio de radio. Spaur. Despachador, aquí el vagón 13. Tenemos algo colgando sobre nosotros. Wilson. Coche 13, repita, ¿qué quiere decir con sobrevolándote? Spaur. Es una especie de objeto volador. Está justo encima de nosotros, muy brillante, metálico, del tamaño de una casa. Wilson. Coche 13, ¿estás seguro de lo que ves? Spaur. Maldita sea, Robert, sé lo que veo. Esta cosa es real. El despachador Robert Wilson recordó más tarde en una entrevista con la radio WKBN el 19 de abril de 1966, conocía a Dale Spaur desde hacía años. Siempre fue un oficial tranquilo y sensato, pero esa mañana le temblaba la voz. Nunca lo había oído hablar así. Supe que algo grave estaba pasando. Tras una rápida consulta con su supervisor de turno, Wilson transmitió la orden que dio inicio a una de las operaciones policiales más inusuales de la historia. Coche 13, si el sujeto se mueve, síganos. Manténganos informados. Avisaré a las demás unidades. El objeto comenzó a moverse lentamente hacia el este, según el informe de Spaur. Al principio, el objeto se movía lentamente, a unos 64 kilómetros por hora, a una altitud de unos 90 metros sobre el suelo. Dimos la vuelta y comenzamos a seguirlo por la ruta 224. «Dale, ¿estás seguro de que debemos hacer esto?», preguntó Neff, agarrando el tablero. Según lo que Spaur recordó después, Barney estaba asustado. Francamente, yo también. Pero teníamos órdenes y éramos agentes de la ley. Teníamos que cumplir con nuestro deber. La persecución se intensificó rápidamente. Las siguientes transmisiones quedaron registradas en los registros del despachador, 5:10 de la mañana. Spaur, el sujeto está acelerando. Vamos a 60 millas por hora. Pasando Deerfield. 5:12 de la mañana. Spaur. Velocidad, 75 millas por hora. Objeto que se mantiene frente a nosotros a unos 500 pies. 5:15 de la mañana. Spaur. Dios mío. Esta cosa está cogiendo velocidad. Vamos a 85. Está jugando con nosotros, Dale, gritó Neff. En su informe escribió: el objeto aceleraba y desaceleraba, como si nos esperara. Cuando aceleramos, aceleraba. Cuando desaceleramos, desaceleraba. A las 5:20 de la mañana ocurrió un suceso significativo, confirmado por testigos independientes. El agente Wayne Houston, del Departamento de Policía de Palestina Oriental, se encontraba de patrulla nocturna en las afueras de la ciudad. En su informe oficial al jefe de policía Gerald Buchert, escribió: escuché conversaciones por radio sobre un objeto no identificado que estaba siendo perseguido. Al principio pensé que era una broma. Luego vi la patrulla número 13 a toda velocidad por la calle Main. Sobre el coche, a unos 90 metros, había un objeto brillante. Encendí la sirena y me uní a la persecución. En una entrevista con el Youngstown Vindicator el 18 de abril de 1966, Houston añadió detalles importantes. He visto mucho en mis 10 años como policía. Pero esto era algo completamente diferente. El objeto era absolutamente real, sólido, metálico.
Se movía con un propósito, con inteligencia. No era un globo meteorológico, ni un avión, ni un helicóptero. Sé cómo son. Esto era algo completamente diferente. Mientras tanto, el controlador Wilson coordinó el creciente número de unidades involucradas. La grabación dice: Wilson. A todas las unidades, tenemos un vehículo aéreo no identificado persiguiéndolos. El vehículo 13 se dirige al este por la ruta 224. El oficial Houston, de East Palestine, se ha unido a la persecución. Se requieren refuerzos. El jefe de la Policía de Palestina Oriental, Gerald Bachert, despertado por una llamada telefónica, dio la orden, que quedó registrada en los informes policiales: bloqueen las intersecciones frente a la ruta del sujeto, pero no utilicen armas bajo ninguna circunstancia. Repito, no utilicen armas, solo observación y escolta. En una entrevista con el Cleveland Plain Dealer el 19 de abril de 1966, Bussert explicó su decisión. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Si se trataba de un dispositivo militar experimental, dispararlo podría haber sido catastrófico. Si se trataba de otra cosa, no tenía sentido provocar un conflicto. El sargento Henry Schombarger, del Departamento de Policía del Condado de Mahoning, recibió la orden de interceptar el objeto. En su informe, describió el momento en que lo vio por primera vez. Estaba en posición cerca del límite del condado cuando vi que se acercaban patrullas. Un objeto ovalado con la parte superior en forma de cúpula volaba sobre ellos. Era muy brillante, con luces parpadeantes alrededor de su perímetro. Tenía al menos entre 12 y 15 metros de diámetro. El objeto se movía en absoluto silencio, lo cual era especialmente extraño dada la velocidad a la que se desplazaba. El velocímetro del coche patrulla de Spaur ya marcaba 153 kilómetros por hora. En la grabación de la conversación se escucha una respiración agitada y tensión en su voz. Spaur. Controlador, vamos al límite. Velocidad de 100 millas por hora. Hay un objeto aún más adelante. Wilson. Coche 13, proceda con precaución. Spaur. Esta cosa puede ir más rápido que nosotros. Solo está jugando con nosotros. Dale, mira el indicador de gasolina, gritó Neff. La aguja estaba peligrosamente cerca de la zona roja. Habían conducido más de 112 kilómetros a toda velocidad, quemando combustible al doble de velocidad. Tenemos que repostar o lo perderemos, dijo Spaur. Según informes policiales, a las 5:35 de la mañana, el coche patrulla 13 entró en una gasolinera ESO en Palestina Oriental. El dueño de la gasolinera, George Funk, de 70 años, se despertó con el chirrido de los frenos. Declaró a un periódico local: salí a ver qué era el ruido. Vi a 2 policías salir de un salto de su coche. Uno empezó a echar gasolina sin siquiera apagar el motor. El otro estaba allí de pie, mirando al cielo. Seguí su mirada y... ¡Dios mío! Allí estaba esa cosa. Era del tamaño de una casa, brillante como el sol, flotando en el aire a unos 800 metros de distancia. «¡Date prisa, Dale!», instó Neff. El objeto efectivamente flotaba, como si los esperara. El informe de Spaur decía: el objeto se detuvo y esperó mientras repostábamos. Esto demuestra que estaba al tanto de nuestra presencia y respondía a nuestras acciones. Para entonces, 3 patrullas se habían unido a la persecución. El agente Houston mantenía contacto por radio. Veo al sujeto. Empieza a moverse. Va hacia el este, hacia la frontera estatal. La frontera entre Ohio y Pensilvania estaba a solo unas millas. A las 5:40 de la mañana, una nueva voz se escuchó en el aire. El oficial Frank Panzanella, del Departamento de Policía de Conway, Pensilvania. Les escucho. Estoy en la ruta 51. Veo un objeto acercándose. ¡Dios mío! ¡Esa cosa es enorme! En su informe oficial, cuya copia se publicó en el Beaver County Times el 18 de abril de 1966, Panzanella escribió: fui policía durante 13 años. Serví en Corea. He visto muchas cosas extrañas. Pero nada como esto. El objeto era muy real, sólido, metálico. Volaba a unos 300 metros, en absoluto silencio.
Era tan brillante que iluminaba el suelo como si fuera de día. Lo vi pasar justo encima de mí. Había algunas estructuras en la parte inferior, tal vez escotillas o paneles. La persecución continuó hasta Pensilvania. Spaur y Neff estaban fuera de su jurisdicción, pero la orden de seguir a su objetivo no fue revocada. En una entrevista de 1967, Spaur recordó: «Sabíamos que estábamos infringiendo el protocolo al conducir fuera de los límites del condado y del estado, pero también sabíamos que estábamos presenciando algo extraordinario. No podíamos detenernos y dejar que desapareciera». A las 5:45 de la mañana, ocurrió otro evento importante. Según el proyecto Libro Azul, el jefe de policía de Conway contactó con la torre de control del aeropuerto de Pittsburgh. El oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea William Weizsäcker, piloto con licencia y oficial de policía, se ofreció como voluntario para despegar y observar el objeto desde el aire. Un informe de la Fuerza Aérea desclasificado en 1976 contiene una transcripción de las comunicaciones por radio de Weizsäcker. «Despegué en un Cessna 172 y me dirigí a la zona. Vi el objeto a unos 1067 metros. Intenté acercarme. El objeto comenzó a ascender. Lo seguí hasta mi techo a 3000 metros. El objeto continuó ascendiendo verticalmente. La velocidad de ascenso fue fenomenal. Calculó que fue de al menos 300 metros por minuto». En una entrevista con el Pittsburgh Press del 20 de abril de 1966, Weizsäcker añadió: «Llevo 15 años volando. Conozco todos los tipos de aviones que existen. Este no era un avión. Este no era un helicóptero. Este no era un globo meteorológico. No tenía motores visibles, ni hélices, ni propulsores, pero se movía con una velocidad y una maniobrabilidad increíbles. La persecución culminó a las 6:04 de la mañana cerca de Freedom, Pensilvania. Todos los participantes se reunieron al borde de la carretera. Según su testimonio, el objeto flotaba a una altitud de unos 1067 metros y luego comenzó a girar lentamente sobre su eje. Panzanella escribió en su informe: «La rotación era en sentido contrario a las agujas del reloj. El brillo aumentó tanto que resultaba doloroso mirarlo incluso con los ojos entrecerrados. «¡Miren! ¡Está ascendiendo!», gritó Houston. En efecto, el objeto inició un rápido ascenso vertical. En cuestión de segundos, alcanzó tal altura que se convirtió en un pequeño punto. Luego desapareció por completo. La grabación de las conversaciones realizada por el despachador muestra el intercambio final. Spaur: «Despachador, el objeto se ha disparado verticalmente. Se ha perdido el contacto visual. Hora 6:04. Wilson: Recibido, motor 13. Regresa a la base. 4 agentes se encontraban al borde de la carretera, a 138 kilómetros de donde comenzó la persecución. Acababan de soportar 58 minutos que cambiarían sus vidas para siempre». Hay una frase en el informe de Spaur que captura su estado. «Estábamos allí, 4 adultos, policías experimentados, y no podíamos creer lo que acababa de ocurrir. Pero todos lo habíamos visto, todos lo habíamos presenciado». Panzanella sacó un termo de café de su coche. «Beban, chicos, parece que han visto un fantasma», dijo. Neff respondió: «Frank, un fantasma sería más fácil de explicar». De regreso al condado de Portage, Spaur y Neff apenas hablaron. En una entrevista de 1967, Spaur recordó: «Ambos sabíamos lo que nos esperaba. Teníamos que escribir informes sobre el seguimiento de un ovni durante 138 kilómetros. Sabíamos cómo se vería, pero también sabíamos que teníamos que decir la verdad». A las 7:30 de la mañana, el coche patrulla 13 llegó al patio del departamento del sheriff del condado de Portage. Se les esperaba. La noticia se difundió rápidamente. Las estaciones de radio locales transmitían reportes de una persecución espacial, y los reporteros acudían en masa al edificio del departamento. El sheriff Ross Tasman se reunió con sus agentes en su oficina. Según el teniente Rutkowski, quien estuvo presente, entrevista de 1991, el sheriff les preguntó directamente:
¿Están seguros de lo que vieron? Spaur respondió sin dudar. Sheriff, seguí esa cosa durante 138 kilómetros. Lo juro por la Biblia. Neff asintió con la cabeza. Dasman tomó una decisión que determinaría el curso de los acontecimientos. Apoyó públicamente a sus oficiales. En un comunicado de prensa publicado en el Cleveland Plain Dealer el 18 de abril de 1966, declaró: «Conozco a estos hombres desde hace años. Dale Spaur es uno de mis mejores oficiales, confiable y experimentado. Barney Neff es un veterano con un historial impecable. Si dicen haber visto algo inusual, les creo». El jefe de policía de Palestina Oriental, Gerald Butchert, emitió una declaración similar. El agente Houston es un profesional altamente cualificado. Su palabra es confiable. Lo que describe coincide con lo que han dicho otros agentes. Pero el apoyo de sus superiores inmediatos no pudo proteger a los oficiales de lo que vino después. El incidente atrajo la atención de las más altas esferas. El 18 de abril, el departamento recibió una llamada del cuartel general de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio. El Proyecto Libro Azul se estaba haciendo cargo del caso. El Proyecto Libro Azul fue el programa oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar los reportes de OVNIs. Establecido en 1952, para 1966, el proyecto había investigado miles de casos. El proyecto estaba dirigido por el mayor Héctor Quintanilla Jr., un oficial con reputación de escéptico que tendía a encontrar explicaciones prosaicas incluso para los casos más desconcertantes. El 22 de abril de 1966, el mayor Quintanilla llegó al condado de Portage con 2 ayudantes. Según el informe oficial del Proyecto Libro Azul, expediente número 10.384, entrevistó a todos los participantes clave. Las transcripciones de estas entrevistas, desclasificadas en 1976, revelan la intensidad de estas reuniones. Entrevista con Dale Spaur, 22 de abril de 1966, 10 de la mañana. Quintanilla. Oficial Spaur, describa lo que vio. Spaur. Vi un objeto metálico, de forma ovalada, de unos 50 pies de diámetro, que seguí durante 86 millas. Quintanilla. ¿Estás seguro de que el objeto se movía? Quizás eras tú quien se movía, y el objeto era un cuerpo celeste estacionario. Spaur. Mayor, el objeto maniobró, cambió de altitud, se detuvo y nos esperó. Los cuerpos celestes no se comportan así. Quintanilla. Venus era visible en el cielo esa mañana, muy brillante. ¿Podrías haberlo confundido con un ovni? Spaur. Mayor, sé cómo es Venus. Venus no vuela a 160 kilómetros por hora a 150 metros de altura. Entrevista con Wilbur Neff, 22 de abril de 1966, 11:30 de la mañana. Quintanilla. Oficial Neff, ¿estaba usted cansado al final de su turno de noche? Neff. No más de lo habitual. Quintanilla. La fatiga puede afectar la percepción. Neff. Mayor, vi un objeto estructurado con una superficie metálica. No fue una alucinación por fatiga. Quintanilla. Pero hay que reconocer que fue una situación estresante. Neff. Sí, lo hubo. Pero el estrés no hace que 4 departamentos de policía vean lo mismo. Entrevista con Frank Panzanella. 22 de abril de 1966. 14 horas. Quintanilla. Oficial Panzanella. ¿Vio el objeto independientemente de los oficiales de Ohio? Panzanella. Sí, señor. Lo vi acercarse desde el oeste. Quintanilla. ¿Quizás usted fue influenciado por las comunicaciones radiales? Panzanella. Mayor, vi el objeto con mis propios ojos antes de escuchar los detalles por la radio. Lo que vi coincidió con las descripciones de los otros oficiales. Quintanilla también entrevistó al controlador Robert Wilson, al oficial Wayne Houston, al piloto William Weizenecker y a varios testigos civiles. Todos los testimonios fueron congruentes y corroborativos. Sin embargo, el 1 de mayo de 1966, el Proyecto Libro Azul publicó su conclusión. El documento oficial, firmado por el mayor Quintanilla, declaraba:
Tras una investigación exhaustiva del incidente ocurrido en el condado de Portage, el 17 de abril de 1966, hemos llegado a la conclusión de que los agentes de policía observaron el planeta Venus, que brillaba especialmente esa mañana. La excitación y el cansancio llevaron a una interpretación errónea. El movimiento del objeto fue una ilusión óptica causada por el movimiento de los propios observadores. La reacción de los involucrados fue previsiblemente negativa. Spaur declaró al Akron Beacon Journal el 3 de mayo de 1966. Esto es un insulto a mi profesionalismo e inteligencia. Conozco la diferencia entre un planeta y una aeronave controlada. Perseguí este objeto 138 kilómetros. 4 departamentos de policía estuvieron involucrados. Todos vimos lo mismo. ¿Cómo puede ser Venus? Neff fue más reservado en sus comentarios, pero no menos firme. Vi lo que vi. Ninguna explicación oficial cambiará ese hecho. Panzanella expresó abiertamente su indignación. Esto es un intento de hacernos quedar como tontos. El mayor Quintanilla llegó con una conclusión preconcebida y simplemente buscaba la manera de justificarla. El asesor científico del proyecto Libro Azul, el Dr. J. Allen Hynek, profesor de astronomía en la Universidad Northwestern, se encontraba en una situación difícil. Por un lado, trabajaba para la Fuerza Aérea y debía acatar la postura oficial. Por otro lado, como científico, no podía ignorar las evidentes inconsistencias en la explicación de Quintanilla. En correspondencia privada publicada tras su muerte, Hynek escribió a un colega: «El incidente del condado de Portage me preocupa. La explicación de Venus no se sostiene. Venus era visible en el cielo sudoriental mientras el objeto se desplazaba hacia el este. Además, Venus no puede crear la ilusión de moverse a 160 kilómetros por hora para 4 observadores independientes». En su libro de 1972, The UFO Experience, A Scientific Inquiry, Hynek criticó abiertamente la investigación del proyecto Libro Azul sobre el caso del condado de Portage. Es un ejemplo clásico de cómo la parcialidad y el afán de encontrar una explicación prosaica a cualquier precio llevan a ignorar los hechos. Las declaraciones de los oficiales fueron consistentes, detalladas y corroboradas por testigos independientes. Merecían una investigación más seria y objetiva. El congresista de Ohio, William Stanton, no fue ajeno al escándalo. El 25 de abril de 1966, envió una solicitud formal al secretario de la Fuerza Aérea, Harold Brown. En una carta, cuya copia se publicó en el registro del Congreso, Stanton escribió: «4 policías de diferentes departamentos observaron y describieron el mismo objeto de forma independiente. Sus relatos han sido corroborados por testigos civiles. Estos hombres son profesionales experimentados, cuyo trabajo requiere una observación y una elaboración de informes precisos. Explicar sus observaciones como Venus y agitación es un insulto a su profesionalismo e inteligencia. Exijo una investigación más exhaustiva y objetiva». La respuesta de la Fuerza Aérea, firmada por un subsecretario, fue estándar y evasiva. El proyecto Libro Azul realizó una investigación exhaustiva del incidente en el condado de Portage. Sus conclusiones se basan en un análisis científico de todos los datos disponibles. La Fuerza Aérea confía plenamente en la profesionalidad del mayor Quintanilla y su equipo, pero la opinión pública ya se estaba formando independientemente de las declaraciones oficiales. Los periódicos locales seguían publicando testimonios de testigos presenciales que no habían sido entrevistados por la investigación oficial. La señora Henry Sistek, de Atwater, declaró al Cleveland Plain Dealer, 25 de abril de 1966. «Me levanté temprano para ordeñar las vacas. Vi un objeto brillante que volaba hacia el este. Era mucho más brillante que cualquier estrella y se movía horizontalmente. Lo observé durante aproximadamente 1 minuto hasta que desapareció tras los árboles». Robert Hines, camionero de Akron, testificó en el mismo periódico. «Iba conduciendo por la ruta 224
alrededor de las 5:30 de la mañana. Vi patrullas con sirenas encendidas acelerando hacia el este. Miré hacia arriba y vi un objeto brillante que obviamente perseguían. Definitivamente no era un avión. Los trabajadores del turno de noche de la planta de Republic Steel en Canfield dieron un testimonio colectivo. Salimos a fumar un cigarrillo. Alrededor de las 5:15 de la mañana, vimos un objeto brillante que se movía de oeste a este. Luego pasaron patrullas. Observamos durante unos 3 minutos. El objeto era sólido, metálico. Definitivamente no era una estrella ni un planeta. George Funk, dueño de la gasolinera donde pararon Spaur y Neff, se convirtió en una celebridad local. Su entrevista fue reproducida por muchos periódicos. Vi a estos agentes. Estaban asustados, pero tenían el control. Estaban repostando gasolina con el motor en marcha, mirando al cielo todo el tiempo. Yo también miré hacia arriba y vi algo. Juro por Dios que era real. Era tan grande como una casa, brillante, flotando en el aire sin ningún soporte. Las consecuencias del incidente fueron devastadoras para los actores clave involucrados. Dale Spaur, quien anteriormente había sido considerado uno de los oficiales de mayor rango del departamento, se enfrentó al ridículo y la desconfianza. En una entrevista con NICAP en 1967 declaró: «Tras la publicación del informe Venus, mi vida se convirtió en un infierno. Mis compañeros se burlaban de mí, llamándome cazador de platillos, policía espacial. Algunos cuestionaban abiertamente mi cordura. Mis superiores comenzaron a examinar minuciosamente cada informe que escribía, buscando errores. Pasé de ser un oficial respetado a ser el hazmerreír». La vida familiar de Spaur también se vio afectada. Su esposa, Darlene, dijo en una entrevista de 1968, «Dale cambió después de esa noche. Se obsesionó. Pasaba horas estudiando el cielo, comprando libros sobre ovnis y contactando con investigadores. No podía aceptar que no le creyeran. Eso lo estaba destrozando por dentro». Neff optó por una estrategia diferente: el silencio. Se negó a hablar del incidente, evitó a los periodistas y se negó a conceder entrevistas. Pero eso no lo libró de las consecuencias. 6 meses después del incidente, dimitió. La razón oficial fueron problemas de salud. En una inusual entrevista de 1991, concedida bajo condición de anonimato, su nombre no se reveló hasta después de su fallecimiento en 2003, declaró: «Ya no podía trabajar como policía. Cada vez que me subía a mi patrulla, pensaba en aquella noche. Y cuando intentaba olvidarlo, mis compañeros me lo recordaban con bromas y burlas. Tuve que irme para no perder la cordura». Wayne Houston estaba en mejor posición, gracias al apoyo de su jefe, Butchert, pero él también sentía la presión. En sus memorias escritas en 1984, un año antes de morir, escribió: «El incidente del 17 de abril de 1966 marcó un antes y un después en mi vida. Antes solo era un policía haciendo mi trabajo. Después me convertí en ese policía que vio el ovni. Ese estigma me acompañó el resto de mi carrera». Frank Panzanella, un oficial de otro estado con el apoyo de su departamento, tuvo mejor suerte que otros. Continuó sirviendo, ascendió a sargento y se retiró en 1983. En numerosas entrevistas a lo largo de las décadas, ha respaldado constantemente su relato. «Vi lo que vi. Era un objeto real y sólido, de origen desconocido. Ninguna explicación oficial cambiará ese hecho». El despachador Robert Wilson se encontraba en una posición privilegiada. Tenía grabaciones de todas las comunicaciones por radio de esa noche, lo que lo convertía en un testigo valioso. En una entrevista de 1991 declaró: «Los militares querían las cintas originales. Hice copias antes de entregarlas. A veces las escucho para asegurarme de no volverme loco. Las voces son reales, el pánico es real. Las descripciones son coherentes. Estas personas no estaban alucinando». El piloto William Weisenecker enfrentó consecuencias profesionales. Sus habilidades como piloto fueron cuestionadas por sus compañeros aviadores. En una entrevista de 1970 declaró:
Tras informar del avistamiento del ovni, mi reputación en el mundo de la aviación se vio perjudicada. La gente bromeaba diciendo que había perdido el rumbo o que había entrado en pánico. Dejé de volar un año después del incidente. El cielo ya no me parecía un lugar seguro. En 1967, Dale Spaur dejó la policía, oficialmente por voluntad propia. En realidad, bajo la presión de las circunstancias. Las burlas constantes, la desconfianza de sus superiores y los problemas familiares lo llevaron al borde de una crisis nerviosa. Se mudó a Virginia Occidental, trabajó en una mina de carbón y luego como pintor, pero su pasado lo perseguía. En cada nuevo lugar, tarde o temprano, se descubría su historia y todo volvía a empezar. En su última entrevista conocida, concedida en 1983, un año antes de su muerte, Spaur dijo: «A menudo me pregunto qué habría pasado si simplemente me hubiera quedado callado. Si hubiera dicho que no había visto nada. Pero no pude. Vi lo que vi, y como agente de la ley, tenía el deber de decir la verdad. Esa verdad me ha arruinado la vida, pero no me arrepiento. Cumplí con mi deber». Dale Spaur falleció el 4 de abril de 1984 de un infarto. Tenía solo 50 años. Varios antiguos colegas asistieron al funeral, pero nadie mencionó el incidente de 1966. Su viuda, Darlene, entregó a los investigadores sus pertenencias personales: cuadernos con bocetos del objeto, correspondencia con ufólogos y recortes de periódico. En una de las cartas, Spaur escribió: «Sé lo que vi, y nadie me hará dudar jamás». Barney Neff vivió más tiempo, pero evitó cualquier contacto con la prensa o los investigadores. Se mudó a California, trabajó como camionero y luego como mecánico. En una inusual entrevista en el año 2000, concedida con la condición de que se publicara solo después de su muerte, dijo: «Fue la noche más extraña y aterradora de mi vida. Todavía no sé qué vimos, pero fue real, tangible, material. Lo que lamento no es que ocurriera, sino que hablamos de ello. Deberíamos habernos callado». Neff murió en 2003. Su hija declaró a los investigadores: «Mi padre nunca superó lo sucedido. Le tenía miedo al cielo oscuro y nunca salía de casa por la noche a menos que fuera absolutamente necesario. A veces se despertaba gritando, cubierto de sudor. Tuvo pesadillas sobre esta persecución el resto de su vida». Wayne Houston falleció en 1985, dejando unas memorias detalladas de su tiempo en la fuerza. Dedicó un capítulo entero al incidente del 17 de abril de 1966. Escribió: «No sé qué perseguíamos esa noche, pero sé que fue real. 4 departamentos de policía no pueden alucinar juntos. Vimos una nave estructurada y controlada de origen desconocido. La historia juzgará quién tenía razón, nosotros o quienes intentaron culpar a Venus». Frank Panzanella vivió hasta una edad avanzada, convirtiéndose en el último testigo vivo de la persecución. En una entrevista de 2006, a los 80 años, declaró: «Respaldo cada palabra de mi informe de 1966. Vimos algo inexplicable, y ninguna explicación oficial cambiará ese hecho». En 2016, en el 50º aniversario del incidente, Panzanella, de 90 años, grabó un mensaje en vídeo: «Lo que vimos esa noche fue real. No sé si fue un proyecto militar secreto, una nave extraterrestre o algo más, pero cambió mi vida y la de mis colegas para siempre». Panzanella falleció el 14 de enero de 2024 a la edad de 97 años. En su última carta, escrita unos meses antes de morir, escribió: «He vivido una larga vida. He visto muchas cosas, pero nada se compara con aquella noche de abril del 66. Tocamos un misterio que nos supera, que supera nuestra comprensión. Estoy listo para comparecer ante Dios con la conciencia tranquila. Dije la verdad». La postura oficial de las autoridades comenzó a cambiar recién en el siglo XXI. En 2020, el Pentágono reconoció oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados, FANI. En 2021, se publicó un informe del director de Inteligencia Nacional que afirmaba:
Algunos FANI presentan características de vuelo difíciles de explicar con la tecnología conocida. El incidente del condado de Portage se cita como un precedente histórico que requiere una reevaluación. En 2022, el Congreso celebró audiencia sobre los UAP. El caso de 1966 en el condado de Portage se citó como ejemplo de una respuesta gubernamental inadecuada. Un congresista de Ohio exigió una disculpa formal a las familias Spaur y Neff. Un portavoz del Pentágono respondió con evasivas: «Estamos revisando casos históricos a la luz de nueva información». No se ofreció ninguna disculpa. Un análisis técnico moderno, realizado por peritos independientes, demuestra que el objeto descrito por los testigos debía contar con una fuente de energía de varios megavatios para realizar las maniobras descritas. La trayectoria del vuelo, 86 millas en 58 minutos, con una velocidad variable de 40 a 105 millas por hora, ascendiendo de 100 pies a 20.000 pies en minutos, indica un rendimiento inalcanzable para aeronaves de 1966. Un análisis de los documentos revela un detalle interesante. Se encontró un memorando del 20 de abril de 1966 en los archivos de la Fuerza Aérea. El teniente general Hewitt Wells escribió: «El incidente del condado de Portage está atrayendo atención no deseada sobre nuestras operaciones. Recomiendo que se minimice el debate público y que se diga que se trata de un fenómeno natural. Esto confirma que la decisión sobre Venus no se tomó con base en una investigación, sino por razones de relaciones públicas». Documentos desclasificados del proyecto Libro Azul revelaron el informe original del capitán William Forrest, fechado el 19 de abril de 1966. El objeto exhibía características inconsistentes con las de aeronaves conocidas. La capacidad de mantenerse en vuelo estacionario, volar nivelado a alta velocidad y ascender verticalmente indica un sistema de propulsión revolucionario. Este informe fue reemplazado por la versión de Venus de Quintanilla. En 2019, el historiador local James Baker descubrió un artículo inédito del 18 de abril de 1966 en los archivos del Record Courier. Incluía una entrevista con el agricultor Carl Hetzel, quien afirmaba que el objeto aterrizó en su campo alrededor de las 4:30 de la mañana, antes de que comenzara la persecución. La descripción de las huellas: un círculo de hierba quemada de 9,7 metros de diámetro, radiación de fondo elevada, medida con el contador Geiger de un profesor de física local, y un extraño olor metálico. El artículo fue retirado tras una llamada de las autoridades. Hetzel se retractó de su testimonio tras la visita de unos hombres con trajes oscuros que afirmaban ser agentes federales. El impacto psicológico del incidente en la comunidad local fue profundo y duradero. La doctora Maria Stevens, psicóloga de la Universidad de Kent, realizó un estudio en 1990. El incidente del condado de Portage creó un trauma colectivo en la comunidad. La gente se dividió entre creyentes y escépticos. Las familias quedaron destrozadas por los desacuerdos. Se creó un clima de desconfianza hacia la autoridad que persiste hasta el día de hoy. El impacto cultural del incidente se extiende a diversos medios. El artista local, Robert Delaney, creó una serie de 12 pinturas que representan la persecución. El autor Thomas Miller escribió una novela, 86 millas a la verdad, basada en los hechos. La banda de rock Ohio Sky grabó un álbum conceptual sobre la persecución. En 2018, un teatro local presentó la obra The Night the Sky Came Alive, en la que los actores leyeron los testimonios reales de los involucrados. Hoy en día los agentes de policía del condado de Portage tratan la historia con respeto. En la Academia de Policía del Condado, el caso se estudia como ejemplo de comportamiento profesional en una emergencia. El sargento instructor Michael O'Brien les dice a los cadetes: Spaur y Neff se enfrentaron a lo desconocido, pero no entraron en pánico. Informaron con claridad, siguieron las órdenes y documentaron sus observaciones. Ese es el epítome del profesionalismo, sin importar la naturaleza del objetivo. En 2021,
Las autoridades locales decidieron erigir un monumento conmemorativo. En el lugar donde comenzó la persecución, en la ruta 224, cerca de Atwater, se instaló una placa conmemorativa de granito con la inscripción: aquí, el 17 de abril de 1966, comenzó una persecución policial de 138 kilómetros de un objeto volador no identificado. En memoria de la valentía y el profesionalismo de los ayudantes del sheriff Dale Spaur y Wilbur Neff. Cada año, el 17 de abril, los entusiastas organizan una marcha conmemorativa a lo largo de la ruta de la persecución. En 2024, el día de la muerte del último testigo, Frank Panzanella, más de 200 vehículos participaron en la marcha. La nieta de Spaur, Jennifer, quien se convirtió en investigadora de UAP, pronunció un discurso. Mi abuelo era un hombre honesto y un buen policía. Vio algo inexplicable y tuvo el valor de denunciarlo. La historia le ha dado la razón. El documental de 2020, El fenómeno, del director James Fox, incluyó imágenes de archivo de las conversaciones del control aéreo de esa noche. Por primera vez, el público escuchó las voces reales de los implicados en la persecución. La tensión, el miedo y la determinación en sus voces causaron una profunda impresión. La película ha atraído millones de visualizaciones, reavivando el interés por el caso. La tecnología moderna ha permitido crear una reconstrucción informática de los sucesos, utilizando datos de informes, registros de conversaciones y testimonios de testigos. Los expertos han recreado un modelo tridimensional de la persecución. El análisis ha demostrado que el objeto se movió siguiendo una trayectoria óptima, evitando zonas densamente pobladas y manteniendo una altura constante respecto al terreno. Esto indica un control razonable, y no el movimiento aleatorio de un fenómeno natural. La cuestión de la naturaleza del objeto sigue abierta. ¿Tecnología terrestre? En 1966, ningún país contaba con aeronaves de tales características. ¿Un proyecto militar secreto? En las últimas décadas se han desclasificado miles de documentos, pero no se menciona ningún proyecto de ese tipo. ¿Origen extraterrestre? La ciencia no tiene pruebas, pero no puede descartar esta posibilidad. El caso del condado de Portage se convirtió en un símbolo de un problema mayor. ¿Cómo reacciona la sociedad ante lo inexplicable? 4 policías honestos cumplieron con su deber al informar lo que vieron. Un sistema incapaz de aceptar su testimonio intentó desacreditarlos. El precio que estos hombres pagaron por decir la verdad fue prohibitivo. La historia del condado de Portage es una advertencia y una lección. Una advertencia de que enfrentarse a lo desconocido puede destruir la vida que uno conoce. Una lección de que la verdad requiere valentía y que encontrar respuestas puede costarle todo. Hoy, casi 60 años después, el misterio sigue sin resolverse. Los documentos oficiales están disponibles en los archivos nacionales. Cualquiera puede leer los informes, escuchar las grabaciones y examinar las pruebas. Los hechos hablan por sí solos. 4 policías de diferentes departamentos persiguieron un objeto volador estructurado a lo largo de 138 kilómetros a través de 2 estados. Decenas de testigos independientes confirmaron sus avistamientos. ¿Qué fue? No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos, pero la historia de Dale Spaur, Barney Neff, Frank Panzanella y los demás que participaron en esa persecución nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y no todos los misterios tienen explicaciones sencillas. Y en la madrugada del 17 de abril, los agentes de policía del condado de Portage a veces se detienen donde todo empezó. Miran al cielo oscuro. Recuerdan a sus colegas cuyas vidas cambiaron aquella noche de abril de 1966. Y se preguntan, ¿y si volviera a ocurrir? ¿Estarían dispuestos a pagar el mismo precio por la verdad? El cielo guarda sus secretos, y quizás sea lo mejor. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Spaur, Neff y sus colegas abrieron una el 17 de abril de 1966. Lo que vieron tras ella cambió sus vidas para siempre.
La historia no tiene fin. Continúa en cada persona que lee las páginas amarillentas de los informes policiales, escucha el crujido de las viejas cintas, estudia el mapa de la ruta de 138 kilómetros. En cada persona que mira el cielo nocturno y se pregunta, ¿qué hay ahí fuera, más allá de lo conocido? La verdad está ahí fuera, en la oscuridad del amanecer sobre la ruta 224, en los recuerdos de quienes la vieron, en los documentos que aguardan pacientemente en los archivos, en los cielos del condado de Portage que recuerdan la noche en que 4 policías persiguieron lo imposible. Y quizás un día, cuando la humanidad esté preparada, se revele la verdad. Por ahora solo quedan preguntas, documentos y recuerdos de 58 minutos que cambiaron vidas para siempre. El caso del condado de Portage sigue siendo uno de los incidentes ovni mejor documentados en la historia de Estados Unidos. Los archivos del proyecto Libro Azul, número de caso 10.384, se desclasificaron en 1976 y están disponibles para su estudio en los archivos nacionales de Estados Unidos. Cualquier investigador puede consultar los informes policiales oficiales, las transcripciones de las entrevistas y el avistamiento del planeta Venus por parte del mayor Quintanilla. Dale Spaur falleció en 1984 a los 50 años. Barney Neff y Wayne Houston también fallecieron, llevándose consigo los detalles de aquella noche. Frank Panzanella fue el último testigo vivo de la persecución. En entrevistas a lo largo de las décadas, confirmó constantemente su versión inicial de haber visto un objeto metálico estructurado. En el libro de 1972 del Dr. J. Allen Hynek, The UFO Experience, A Scientific Inquiry, el caso del condado de Portage se describió como un ejemplo de investigación inadecuada por parte de la Fuerza Aérea. Hynek señaló contradicciones obvias en la explicación oficial. Venus no podía moverse horizontalmente a 160 km por hora, no podía flotar a 30 metros por encima de un coche, ni podía elevarse verticalmente y desaparecer. En 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó oficialmente la autenticidad de 3 vídeos de fenómenos aéreos no identificados grabados por pilotos de la Marina. En junio de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional presentó un informe preliminar al Congreso sobre los UAP, fenómenos aéreos no identificados, reconociendo que la mayoría de los avistamientos siguen sin explicación y que algunos UAP presentan características de vuelo inusuales. Este cambio en la postura oficial del gobierno estadounidense sobre fenómenos aéreos no identificados ha dado nueva relevancia a casos históricos, incluido el incidente del condado de Portage. Sin embargo, no se ha revisado la conclusión oficial del caso de 1966. Los documentos del proyecto Libro Azul aún indican Venus y la imaginación excitada. Las cintas de despacho de esa noche se conservan. Incluyen las voces de Spaur y Neff describiendo el objeto, sus coordenadas mientras se desplazaban por 2 estados y confirmaciones de otros oficiales. Estas cintas, junto con los informes oficiales de 4 departamentos de policía, siguen siendo la principal evidencia de que algo inusual ocurrió el 17 de abril de 1966. Los investigadores modernos continúan analizando el caso. La trayectoria de 138 kilómetros, las velocidades de hasta 169 kilómetros por hora, la capacidad de flotar y ascender verticalmente, y los avistamientos de múltiples testigos independientes dificultan la explicación del incidente con los fenómenos conocidos o la tecnología de la época. La historia de 4 policías que persiguieron a un objetivo desconocido por 2 estados sigue siendo un misterio sin resolver. Sus sacrificios profesionales y personales, carreras arruinadas, familias destrozadas, salud arruinada, sirven como recordatorio del precio que a veces se paga por hacer el trabajo con honestidad. ¿Qué vieron exactamente Spaur, Neff, Houston y Panzanella aquella noche de abril de 1966? La explicación oficial no se sostiene. Las versiones alternativas siguen siendo especulativas. La verdad, si existe,
Está enterrada entre líneas en los documentos oficiales, en la estática de las viejas grabaciones, en la memoria de los testigos fallecidos. El caso del condado de Portage ha pasado a la historia de los ovnis como uno de los más creíbles y trágicos. Demuestra lo que sucede cuando profesionales concienzudos se topan con un fenómeno que no encaja en la imagen aceptada del mundo. El sistema, incapaz de aceptar su testimonio, optó por desacreditar a los testigos en lugar de investigar el fenómeno. Hoy, en la era de los teléfonos inteligentes y las cámaras de coche, un incidente así sería grabado por docenas de cámaras. Pero en 1966, los agentes solo contaban con sus ojos, sus palabras y su reputación. Cuando las autoridades decidieron sacrificar su reputación para mantener el statu quo, los agentes se encontraron indefensos. Los documentos del caso número 10.384 del Proyecto Libro Azul permanecen en los archivos nacionales. Las páginas de los informes están amarillentas, las cintas están digitalizadas, los testigos han fallecido, pero las preguntas persisten. Y mientras siguen sin respuesta, la historia del condado de Portage sirve de advertencia. A veces la verdad es más peligrosa que la mentira, y el silencio es más seguro que la honestidad. 138 kilómetros de persecución, 58 minutos de persecución, 4 departamentos de policía, decenas de testigos, un misterio sin resolver, y 4 vidas arruinadas, el precio pagado por intentar cumplir con su deber la noche en que el cielo de Ohio reveló algo impropio del orden mundial de 1966. Gracias por escuchar. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima. Cuéntame en los comentarios si crees en los ovnis. Quizás hayas visto algo inexplicable.